Hola amigos productores del oro y productores en general del Ecuador. Quisiera agradecerles por haberme esperado. Lamentablemente no pude llegar personalmente, pero quería dejar grabado un mensaje con la parte más importante de la presentación. Voy a presentarles las estadísticas de exportación de Ecuador hacia el mundo y de las exportaciones vamos a sacar las producciones para que podamos ver cómo Ecuador sigue produciendo año a año más camarón que el año anterior. Voy a mostrarles también los precios, cómo la tendencia de precios se mantiene baja y vamos a ver la necesidad que hay de que hagamos algo distinto al futuro. Es decir, hoy si seguimos produciendo y creciendo en producción, el resultado del precio va a seguir siendo un precio bajo. Y empecemos directamente con la presentación. Vamos a empezar revisando la exportación ecuatoriana. Desde el 2000, realmente desde el 2009, pero aquí en el gráfico puse 2016. Desde el 2009 hasta acá hemos venido creciendo a dobles dígitos todos los años. Si nos vamos a la siguiente gráfica, podemos ver que Ecuador cada 5 años se duplica en la producción. Visto sencillo, del 2010 al 2015 crecimos el doble. Del 2015 al 2020 nos duplicamos. Del 2020 al 2025, según esto, nos deberíamos de duplicar. Pero muchos pensábamos que este 2024 íbamos a frenar la producción y iba a haber menos exportación y menos producción de lo que hemos tenido en el 2023. Ahora, si revisamos la gráfica de exportación mensual, podemos ver que en enero, febrero y marzo efectivamente exportamos menos producto de lo que habíamos exportado en enero, febrero y marzo del 2023. Eso quiere decir que el 2024 venía mostrando que íbamos a tener una baja en la producción. Pero en abril y en mayo tuvimos una exportación récord. Tan récord la de abril que es la más alta de la historia de la exportación ecuatoriana. Nunca hemos hecho 246 millones de libras exportadas. Y en el número preliminar de mayo, que no es definitivo, estamos en 244. O sea que es muy posible que en mayo hagamos un récord sobre el récord del 246 de abril. Si nosotros lo vemos con los porcentajes, habíamos hecho menos 6% en enero, menos 14% en marzo, y con eso la gente ya estaba realmente empezándose a asustar en los mercados compradores. Estaban pensando que realmente íbamos a bajar. Pero en abril cosechamos un montón de producto y hubo un factor muy importante. En marzo se descabezó muchísimo producto en Ecuador. Acuérdense que estamos atravesando un juicio de dumping y de subsidios. Entonces, los importadores trataron de comprar producto que les llegue antes del impuesto nuevo en Estados Unidos. Y eso hizo que se descabece mucho producto, haciendo que salga muchísimo menor el número exportado, pero no tanto el número producido. ¿Sí? Cuando exportamos a Estados Unidos colas o valores agregados, exportamos obviamente menos que si lo enviáramos a China con cabeza el producto. Entonces, al haber hecho mucho producto para Estados Unidos, hubo una afectación en el número y se ve un poquito más abajo. Ya en abril regresamos a producir una cantidad importante de libras, bajamos lo que hicimos para Estados Unidos, se exportó con cabeza el producto de nuevo a China, ya les voy a mostrar, y sacamos 246 millones de libras. Y mayo puede que sea aún mayor. Si nosotros analizamos el año en trimestres, podemos ver que el primer trimestre definitivamente tuvimos un decrecimiento. Comparado el primer trimestre del 2024 contra el 2023, habíamos bajado 8%. En lo que vamos del segundo trimestre, aquí salen solo 246 millones de libras, que es la exportación de abril. Falta que sumemos la exportación de mayo, que son 244 millones de libras, y ya estaríamos en 492 millones de libras. Es decir, estamos muy cerca a pasar la exportación del segundo trimestre del 2023. Si nosotros revisamos la exportación de enero hasta abril, ya estamos a solo menos 1% del año 2023. Cuando tuvimos unos primeros meses muy bajos que le dieron a creer al mundo que realmente Ecuador iba a bajar su producción. Ahora nos estamos dando cuenta, cambiamos los protocolos para hacer camarón más grande, para buscar ser eficientes y ganar dinero cosechando camarones más grandes. Entonces,
La gente dejó de hacer camarón de 18 gramos, se pasó a 22, 23 gramos y luego se pasaron cuando se dieron cuenta que el precio del 22 o 23 gramos, el 40-50, no estaba bueno, se pasaron a hacer 28 gramos con pequeños releos. Entonces hemos sacado más biomasa y hemos esperado mucho tiempo para sacarla. Por eso se ha demorado y los primeros 3 meses fueron bajos y el cuarto mes ya empezó a salir el camarón y el quinto mes también, que en mayo vamos a salir con un número de exportación muy importante. Si hacemos enero hasta mayo, ya está casi empatado el partido. Estamos a 4 millones de libras de empatar al 2023. Revisemos los mercados. Nosotros en el 2010 claramente teníamos dos mercados, Estados Unidos y Europa. De ahí entró China y empezó a comprar fuertemente, cada año compraba más fuerte, y acuérdense que es muy distinto a lo que hacemos hoy. Durante los primeros 10 años de China, China nos demandaba a nosotros camarón, nos pedía que hagamos más camarón para poderles exportar. Eso llegó a un tope y a un límite. Llegamos a exportar la cantidad que ellos necesitan para su consumo y se ha frenado el crecimiento de la economía en China. Entonces, ha dejado de crecer la demanda y se frenó esa demanda. Pero el Ecuador ya venía con esta viada de crecimiento y mientras seguimos instalando la tecnología, los aireadores, los alimentadores, sigue creciendo la exportación ecuatoriana y ya no tenemos un cliente que esté demandándolo. Lo que quiere decir que ahora estamos empujando el producto hacia ese mercado. Y es muy distinto que ellos te llamen a pedirte producto a que tú los llames a decirles por si acaso, tengo en vez de 10 contenedores que tú me estabas comprando, ahora quisiera que me compres 12 contenedores. Entonces, eso es lo que nos está pasando desde el 2021 para acá, que hemos seguido incrementando y estamos tratando de empujar hacia China mucha de la venta. En los otros dos mercados, hemos logrado un crecimiento muy, muy importante. Si ustedes ven acá, entre el 2019 de 178 millones de libras a Estados Unidos al 2022 de 441 millones de libras a Estados Unidos, hemos más que duplicado nuestra exportación hacia ese mercado. Y estamos cerca de duplicarlo desde el 2019 hasta el 2023 en Europa. Y eso tiene mucho valor porque estamos haciendo mucho esfuerzo para alejarnos de ponerle todo el peso y la responsabilidad a China sobre lo que estamos produciendo y estamos haciendo valores agregados y productos mucho más difíciles de hacer para Europa y para Estados Unidos. Más tarde voy a mostrarles cómo hemos crecido nuestra exportación de valores agregados y de camarón cola para esos dos mercados. Si nosotros vemos en enero, a Estados Unidos incrementamos 5% y a Europa 4%, pero a Asia bajamos 13%. Y eso de el total de exportado de 197 millones de libras hace que a Asia hayamos mandado 60%. Miren cómo cuando paso de enero a febrero baja al 56% y lo logramos bajar al 48% en el mes de marzo. Pero eso es porque durante ese mes fue posible bajarlo porque estábamos descabezando mucho producto. Miren el efecto de descabezar mucho producto. Crecimos 67% en Estados Unidos en el mes de marzo y crecimos 33% de los envíos a Europa en el mes de marzo. Es decir, todo lo que bajamos y dejamos de enviar a China, cuando nosotros lo ponemos en los otros dos mercados, son un crecimiento de 67% y de 33% en esos mercados, que obviamente lo vamos a sentir en los meses después. Cuando tú le envías a alguien 67% más o 33% más del producto, el siguiente mes ya no pueden demandar lo mismo porque en el agua, en el tránsito y en las bodegas se acumula el producto que acabas de enviar. Porque una cosa es lo que enviamos y otra cosa es lo que se consume. En abril volvimos a crecer 28% comparando el abril del año anterior en Estados Unidos, 39% en Europa, pero como tuvimos una producción récord, también crecimos en China. Y ahí es donde viene el problema, que nosotros estábamos esperando que esta bajada de libras nos ayude a que repunte el precio en algún momento, pero luego pegamos una exportación en abril récord de 246 millones de libras, regresando a ser muy fuertes en nuestra exportación a Asia con el 60% nuevamente de nuestro mercado. Si nosotros analizamos a China, en enero nosotros exportamos 14% menos que el año pasado. En febrero nosotros exportamos 22% menos que el año pasado.
En marzo enviamos 42% menos que el año pasado. Entonces, hasta ahí nosotros habíamos bajado, bajado y bajado la exportación a China. Aunque habíamos bajado tanto, en el acumulado íbamos menos 27%. Y menos 27% casi lo podemos redondear a un tercio menos. Es decir, que en 3 meses, de enero a marzo, les habíamos enviado un mes menos de producto que lo que le enviamos el año anterior. A cualquier mercado que tú dejes desabastecido por 27%, lo afectarías tanto que estaría desesperado por producto, salvo que ellos tengan producto guardado. Y entonces estamos confirmando que China tiene producto guardado de todo lo que le habíamos enviado todo el año anterior. No han salido de todos esos inventarios porque a pesar de que les enviamos 27% menos producto, no se han desesperado y no están comprando. Si nosotros hacemos las exportaciones de enero hasta abril, como abril fue muy grande, ese 27% menos que les habíamos enviado, ya recuperamos 8% y ahora estamos en el acumulado anual solo en menos 19. Y cuando veamos y salga el número de mayo, vamos a ver cómo este menos 19 se convierte en menos 10 y así sucesivamente hasta que quizás lo empatemos al final del año. Si nosotros revisamos nuestras exportaciones a Europa, en los últimos 14 años a Europa nos hemos multiplicado por 3, lo cual es un excelente trabajo considerando que se pensaba y se sigue pensando que Europa es un mercado maduro, es un mercado que ya no tiene más donde crecer y que cualquier crecimiento que hagamos nosotros es comiéndonos un porcentaje del mercado de otro productor que envía su camarón a ese mercado. Entonces, estamos haciendo un buen trabajo en ser agresivos y cogernos parte de ese mercado. ¿Verdad? Estamos todos los meses en lo que va del año, hemos exportado más libras a Europa de lo que habíamos hecho en el 2023. Seguimos con ese crecimiento y eso va muy bien. Si nosotros vemos enero a abril comparado del 2023 al 2024, llevamos un crecimiento del 25% en lo que va del año. Esas 32 millones de libras adicionales que hemos enviado a Europa antes hubieran sido 45 millones de libras enviadas a China con cabeza. Eso es muy importante de tener en cuenta. A Estados Unidos ya lo vimos, hemos tenido meses con unos crecimientos muy importantes, en enero 5%, en febrero 30% más, en marzo 67% más y en abril 28% más que lo que habíamos enviado en esos mismos meses del año anterior. Pero para que nos demos cuenta lo que puede afectar el mercado cuando tenemos estos crecimientos. En enero enviamos 38 millones de libras, pero en marzo 57 millones de libras. Entonces, le estamos enviando 52% más productos. No podemos esperar que en los siguientes meses ellos sigan comprando con esa misma agresividad porque obviamente les enviamos mucho producto en el mes de marzo. Vamos a ver cómo se comportan las exportaciones a Estados Unidos en el mes de mayo, junio y julio. También en esos meses les llega mucho camarón de India, Indonesia, Vietnam y Asia en general. Van a ser meses en los que vamos a notar un decrecimiento en esa demanda hacia nosotros. Ya no van a estar tan desesperados por producto ecuatoriano en Estados Unidos. Si vemos desde el 2019 hasta el 2023, nos hemos multiplicado por 3.5 en ese mercado. Y nos vamos a Asia y vemos cómo habíamos arrancado muy bien en este gráfico, menos 13%, menos 18% y menos 41%. Y nótense cómo digo, habíamos arrancado muy bien. Y cuando hablo de Europa y Estados Unidos, cuando es positivo, hablo de que estamos muy bien. Y si hubiéramos bajado, estaría hablando de que estamos muy mal. Porque nosotros estamos buscando cambiar esta dependencia que tenemos de ese mercado haciendo productos distintos para poder atender y ubicarlos en otros mercados como Europa y Estados Unidos. Y claramente lo habíamos logrado en enero, febrero y marzo, pero hay que unir las dos cosas. Hubo menor producción en Ecuador y había una demanda incrementada de Estados Unidos porque los importadores querían que el producto les llegue antes del anuncio de los impuestos. A Asia hemos crecido 415%, lo cual es brutal. Tuve que empezar a hablar rapidísimo porque no quiero que se haga muy larga la presentación. Hablando de China específicamente, enero, febrero y marzo tenemos claramente un decrecimiento. Y en esta bajada es lo que les decía, no logramos y no se desesperaron. Más bien, ahora en abril ya regresamos a exportarles sin que se desesperen. Entonces, no podemos esperar que haya una reacción en precio en los siguientes meses porque no van a sentir un faltante de camarón, por lo menos de nuestro lado y de nuestra exportación. En enero habíamos bajado 14%, en febrero 22% y 41 o 42% en el mes de marzo.
y ahora en lo que va de abril hemos subido 6%. Y en mayo posiblemente subamos un porcentaje también. En el 2023, estos 5 países hicieron el 88% de nuestra exportación. Y es importante porque obviamente tenemos una concentración en estos países. En China es bárbaro, 59%, pero es importante que entre Estados Unidos, España, Italia y Francia, ¿no?, logran hacer un porcentaje importante de camarón que se llevan de nosotros hacia esos mercados. Ahora, hemos visto crecer a Guatemala, a Tailandia, Emiratos Árabes y Malasia. Puse una flechita para que los tengamos en mente, porque cuando veamos la exportación de abril a los países, vamos a ver cómo esos han subido y están comprando ahora bastante más. Inclusive aparece África del Sur o Sudáfrica como comprador nuevo. Entonces tenemos a Tailandia aquí, que ha bajado de que estaba mucho más arriba, pero ha bajado porque nos cerraron las exportaciones a Tailandia. Tenemos a Malasia como un destino nuevo, Taiwán como un destino interesante, al que se hace producto que llega a la planta vivo y se exporta a ese mercado que es muy exigente. Y tenemos los Emiratos Árabes. En este gráfico vamos a entender realmente la afectación del volumen al precio. Las líneas de color azul, naranja, rojo y amarillo, estas líneas solitas, son los precios del 30, del 40, 50 y 60, ¿verdad? Y en la línea de fondo sombreado color mostaza, podemos ver cómo las libras exportadas van subiendo y van de 50 millones de libras exportadas al mes en el 2015 a 250 millones de libras exportadas al mes en el 2024. Entonces, conforme va subiendo el volumen que vamos exportando, el precio se afecta directamente. Entonces, si nosotros seguimos subiendo el volumen exportado y no hacemos nada distinto para que el mercado lo consuma, no podemos esperar que el precio suba. Es importante que entendamos que después del 2021, que subió todo el año el precio, porque durante el COVID la gente no salió a los restaurantes, fue a los supermercados, consumió el producto que tenían los supermercados se desesperaron, compraron más de lo que necesitaban, pero compraron para suplir esa demanda que estaban sintiendo. En los supermercados creció la venta de camarón hasta en 43% en ciertos supermercados, haciendo que el precio suba todo el 2021, pero al final del 2021, en noviembre, empezaron a reaperturar los restaurantes y empieza a bajar de nuevo el precio porque ya no hay esa demanda loca y porque los restaurantes tenían su inventario del año anterior todavía. Entonces, ya se acabó la demanda del supermercado y reaperturan los restaurantes. Entonces, se baja ese 43% de incremento, se regresa y baja, ¿verdad? Y de ahí en adelante, cada vez que el precio baja, baja por debajo del nivel anterior. Es decir, cada bajada ha sido a un nuevo bajo, que es lo que nos tiene preocupados, porque cada vez que baja, baja a un nuevo nivel inferior que nos pone mucha presión como productores, teniendo que buscar eficiencias y teniendo que hacer sacrificios y poniendo en riesgo muchas producciones en el país. Esto claramente explica que el mercado está abastecido, que tiene suficiente producto, porque si no, en un momento que bajara el precio, hubiera un despertar de alguno de esos mercados que haga que suba el precio y se mantenga alto. Cuando hay una oportunidad de comprarlo barato, subiría y se mantendría alto. Pero sube, cosechamos, llenamos el mercado y se vuelve a bajar. Entonces no estamos dándole suficiente espacio al mercado para que le falte camarón y esa subida se pueda prolongar. Voy a tratar de acortar esto para no irnos y ya hablé demasiado, pero voy a tratar de que esto sea lo más preciso posible. Les mostré la exportación ecuatoriana que casi estaba empatada el 2023 con el 2024. Pero ahora, cuando nosotros a lo exportado le regresamos la cabeza y la cáscara, resulta que en el 2024, de enero hasta abril, sin contar mayo, de enero hasta abril, hemos incrementado en 2% la producción de camarón vivo, o sea, de camarón en piscinas, hemos incrementado 2% la producción en lo que va del año comparado al 2023. ¿Y por qué es importante? Porque habíamos visto que los primeros 3 meses había bajado la exportación, pero como se estaba exportando cola, la producción no ha bajado realmente. Se está exportando en otro formato, entonces en las exportaciones se ve como menos, pero en la producción, en los estimados que hago de la producción, sigue habiendo más camarón en el país disponible. Y eso hace que siga poniéndole presión
la producción al precio en el mercado. En el 2019 hacíamos 74% de entero y en el 2024, a pesar de que hemos crecido muchísimo en volumen, hacemos 49% de entero. Entonces aquí hay un doble beneficio. Ecuador crece en volumen y en vez de seguir haciendo 74% en entero, hemos incrementado notablemente la cantidad de valor agregado que hacemos y se han hecho inversiones muy importantes en plantas para pelar descabezado, para poder atender los mercados de Europa y los mercados de Estados Unidos, que son los que compran ese tipo de productos. Aquí podemos ver cómo la producción de entero usado para pelar ha incrementado año a año en 50%, 33% y 40% del 2022 al 2023. También el camarón descabezado ha incrementado. Del 2009 al 2015 al 2024 podemos ver cómo hay un cambio de tallas disponibles en el país. En el 2009 había 50-60 y 60-70, camarón de 18 gramos y de 15 gramos o 14 gramos. En el 2015 mucho camarón de 18 a 22 gramos y ahora hay mucho camarón de 28 gramos, mucho menos de 23 gramos, y más bien nos estamos yendo hacia camarón de 35-38 gramos, que es el 2030. Únanse a la lista de correos de Heluna Shrimp. Vamos a empezar a enviar pequeños videos con reportes mensuales de cosas que consideremos interesantes. Entonces, tómenle una foto, aprovechen y suscríbanse, que va a ser completamente gratis. Van a recibir un pequeño video explicándoles algunos de los gráficos, no todo, porque obviamente sería una hora de presentación y lo voy a aburrir a todos, pero van a ser pequeños gráficos explicándoles ya sea la exportación a los países o la producción mensual o la exportación de algún tipo de producto específico o alguna cosa nueva que haya salido o algún país nuevo que nos aparezca en las exportaciones, mencionarlo en esos videos. Con Ángel Rubio de Arner Berry y Winder van der Peel de Shrimp Insights, tenemos un programa que se llama The Shrimpcast. Y en el último Shrimpcast que está en Spotify, analizamos el índice de demanda de Estados Unidos de los últimos 14 años. Entonces, Ángel hace un análisis, y esa es la línea que pueden ver aquí, de la demanda. Cuando la demanda está debajo del 100%, quiere decir que a pesar de que hay el camarón disponible, no se lo quieren comer o no se comen la misma cantidad de camarón que se comerían bajo un estándar. Entonces, cuando está por encima, quiere decir que quieren comer más camarón de lo que hay disponible. Entonces nosotros en el 13 y 14 podemos ver que como había ese exceso de demanda y estaba por encima del 100%, podemos ver que el precio durante el año 2013 y 14 también fue excepcionalmente alto. Y asimismo, ahora en el 2023 y 2024 podemos ver que la demanda está muy por debajo. A pesar de que el precio está bajísimo, la demanda está muy por debajo de lo que debería de estar, haciendo que no haya intención de reacción. ¿Por qué está muy por debajo y qué significa esto? Del lado derecho está el consumo per cápita. Y esto significa que a pesar de que está muy barato el camarón, no hay más personas comiendo camarón. Y eso nos lleva a la siguiente presentación. Se la voy a pasar a David Castro, que está con nosotros y va a presentar ahora el Consejo Mundial de Camarón, el Global Shrimp Council, que es la solución para este problema. Que a pesar de que está tan barato el camarón, no hay gente nueva comiendo camarón porque falta educación a la gente sobre salir a comer camarón. Entonces, es importantísimo que presten atención al mensaje que trae David, porque es lo que va a hacer que cambie el futuro del mercado de camarón, incrementando el consumo mundial de la proteína. Durante muchos años hemos trabajado en incrementar la producción para buscar un mejor costo. Es decir, hemos mejorado la genética, mejorado el alimento, mejorado crecimiento semanal, hemos mejorado nuestro manejo de los precriaderos, hemos mejorado y aprendido a usar los alimentadores automáticos y la aireación. Pero todo esto del lado de la producción, es decir, le hemos puesto mucho énfasis y mucho esfuerzo a crecer la producción, pero no hemos hecho el esfuerzo en crecer el consumo. Hemos trabajado en producción, producción, producción para mejorar costos, para producir más camarón y para seguir siendo rentables. Pero hemos abandonado al consumidor y no le hemos enseñado al consumidor a aprender a comer más camarón
por sus propiedades saludables. Por eso es muy importante la siguiente presentación. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Qué pena que hablé tanto. Espero que no se hayan dormido. No los pude ver, pero la próxima vez voy a ver quién se duerme y tomaré notas para a ese hacerle las preguntas. Muchísimas gracias y lo dejo a David.